Amigos y amigas, bienvenidos a un capítulo más de Universo Laboral, vuestro canal, el canal del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Vamos a hacer referencia a lo largo del episodio de hoy a uno de los temas que más polémica está teniendo en las últimas semanas por la cantidad de fraude que se está actualizando, y no es otro salvo los ERTEs fraudulentos. Así que no te lo pierdas porque esto te interesa. Comenzamos. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿se puede trabajar mientras se está en situación de ERTE? La respuesta es no, en principio no, al menos si se trata de un ERTE de suspensión. Si se me ha suspendido la jornada de trabajo en el 100%, yo no puedo hacer una sola hora de trabajo, ni presencial ni por teletrabajo. Si se ha reducido mi jornada de trabajo, evidentemente, en la parte de la jornada que no ha sido reducida y que yo, por tanto, sí que continúo mi actividad laboral, voy a poder seguir trabajando, pero no en aquella parte que ha sido reducida, ni de forma presencial, ni teletrabajando. Y es importante este matiz, y es que no se pueden hacer horas extraordinarias en situación de ERTE, salvo que efectivamente sean horas extraordinarias por fuerza mayor. En estos supuestos, por tanto, en que se encuentren a trabajadores trabajando fuera de su horario, es decir, en la parte en la que se encuentran introducidos dentro de este ERTE, se va a extender un acta de infracción a las empresas y la sanción es de 6.251 a 187.515 euros. Por otra parte, en principio, al trabajador también se le sancionaría con la exclusión de la prestación por desempleo durante 6 meses y además devolviendo esa prestación que indebidamente ha percibido. El problema que nos planteamos aquí es que en la mayoría de las ocasiones los trabajadores no saben que la empresa no ha comunicado a la autoridad laboral o al servicio público de empleo esa variación del horario del ERTE. Es decir, el trabajador no tiene por qué saber que la empresa, que es quien está obligada a comunicar las variaciones del horario del ERTE, ha comunicado o no al servicio público de empleo más horas que vaya a realizar el trabajador. El trabajador solo sabe que el empresario le indica: a partir de mañana vas a trabajar 2 horas más, y el trabajador va a trabajar. En estos supuestos en los que no existe ningún tipo de dolo de mala fe por parte del trabajador, efectivamente sí que se extenderá un acta de infracción para la empresa. No obstante, entendemos desde el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social que al no haber una responsabilidad por parte del trabajador por desconocer si la empresa ha comunicado o no esa variación, esa alteración del horario, no debería de incurrir en ningún tipo de responsabilidad. Ello no implica que no tenga el trabajador que devolver su correspondiente prestación por desempleo que indebidamente ha percibido, la tendrá que devolver, sin perjuicio, no obstante, de que la empresa responda subsidiariamente por el artículo 55.2 de la Ley General de la Seguridad Social de la devolución de esta prestación por desempleo. Otro de los casos donde también estamos viendo fraudes en los ERTEs es aquellos donde las empresas están aportando declaraciones o datos inexactos o fraudulentos, por ejemplo, incrementando bases de cotización de los trabajadores para que se incrementen consiguientemente las prestaciones por desempleo. De igual modo, esto es un fraude a la seguridad social y es una infracción muy grave para las empresas por el artículo 23.1c de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social. Además, hay que insistir en que por cada trabajador que quede afectado por el fraude, ya sea por este último supuesto o por trabajadores que indebidamente estén compatibilizando la prestación por desempleo con el trabajo, habrá una infracción por cada trabajador afectado. Otro tipo de fraudes que estamos viendo en el ámbito de los ERTEs son empresas que directamente, en el momento en que se declaró el estado de alarma y antes de instar el expediente de regulación de empleo temporal de fuerza mayor, directamente instaron el alta de trabajadores, es decir, altas ficticias por trabajadores que nunca han trabajado en la empresa. El gobierno declara estado de alarma, empresas dan de alta a una serie de trabajadores. ¿Para qué? Para que estos, como no se exige ningún tipo de requisito para acceder al desempleo, puedan percibir indebidamente la prestación por desempleo. Otro de los fraudes ocurre con los trabajadores temporales. Recordemos que aquellos trabajadores que habían quedado incluidos dentro de un ERTE como consecuencia de la crisis del coronavirus, que efectivamente, como decimos, sean temporales, la temporalidad de su contrato de trabajo quedaba congelada hasta que finalizase el ERTE, reanudándose por tanto el tiempo remanente desde que finalizó el expediente de regulación de empleo temporal. Por lo tanto, empresas que han extinguido los contratos de sus trabajadores durante la propia duración del ERTE, cuando estos eran trabajadores temporales, de igual modo han incurrido en fraude.
Lo mismo sucede con trabajadores fijos discontinuos. Aquellos trabajadores fijos discontinuos que deberían de haber sido llamados en esta época del año en la que la empresa se encontraba en situación de ERTE, porque así fueron llamados el año anterior o durante los años anteriores, en estos casos la empresa debería de haber incluido al trabajador fijo discontinuo en el ERTE, y si no lo hizo, debió realizar esta acción positiva. En caso contrario, se requerirá por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a la empresa la inclusión de este trabajador en el ERTE de los fijos discontinuos, y en su caso también se pueden extender actas de infracción y ser sancionadas las empresas. Y evidentemente un caso flagrante es en el que se encuentran trabajadores que se hallan en situación de ERTE, de suspensión o de reducción de la jornada, y al mismo tiempo se encuentran trabajando en una empresa distinta. Efectivamente, para la empresa que indebidamente haya contratado a este trabajador, existirá una infracción muy grave del artículo 23.1a de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, y para el trabajador también conforme al artículo 26.2 de la misma norma. Infracciones muy graves en ambos casos. Vamos a concluir haciendo referencia a una de las figuras más extrañas que también ha surgido en los últimos días, como son los ERTEs caducados. Es decir, empresas que han instado un ERTE por causas técnicas, económicas, organizativas o de producción, no de fuerza mayor, de estas últimas. Por lo tanto, en estos casos sí que debe de iniciarse un periodo de consultas entre la empresa y los representantes de los trabajadores. Ahora bien, si la empresa ha realizado bien todo el procedimiento, pero finalmente la empresa no ha informado a la autoridad laboral de cuál es la decisión final o el acuerdo con el que se ha llegado durante ese periodo de consultas, si no se entrega, por tanto, ese acuerdo o esa decisión en plazo, el ERTE caduca. Y nos estamos encontrando con casos donde trabajadores que se piensan que están en situación de ERTE porque la empresa ha realizado todo el proceso de negociación, van directamente a percibir la prestación por desempleo, pero esta prestación por desempleo es indebidamente percibida. Porque si la empresa no ha presentado esa correspondiente decisión final a la autoridad laboral, pero la empresa sí que ha comunicado al Servicio Público de Empleo Estatal, estos son los trabajadores que siguen en el ERTE, no ha concluido el procedimiento. El Servicio Público de Empleo va a reconocer esta prestación por desempleo. Sin embargo, es una prestación por desempleo indebida. Y la consecuencia es que el trabajador o los trabajadores van a tener que devolver esta prestación por desempleo porque el ERTE no ha concluido, ha caducado finalmente. Y la empresa, al mismo tiempo, deberá de abonar al trabajador las cuantías relativas a los salarios que deberían de haber sido percibidos por parte del trabajador durante la situación de este ERTE que finalmente no quedó concluido. Una figura anómala, pero que efectivamente se está actualizando, probablemente por la vorágine de tramitaciones que está llevando a las asesorías o a las empresas la gestión de los ERTEs, y que, por determinadas circunstancias, se ha olvidado o no se ha presentado toda la documentación y el ERTE finalmente ha quedado caducado. El trabajador percibe el desempleo, es un desempleo indebidamente percibido que deberá de ser devuelto, sin embargo la empresa pagará al trabajador su salario. Hasta aquí el vídeo de hoy relativo a la figura de los ERTEs fraudulentos. Esperemos haber arrojado un poco de luz en esta situación, que quede claro a todo el mundo que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social va a estar constantemente examinando posibles irregularidades en los ERTEs. Cuidado con realizar horas en los ERTEs mediante teletrabajo, porque siempre se deja rastro, y desde el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social efectivamente vamos a abogar porque se esté pendiente de este tipo de fraudes, porque al final nos defraudan a todos. Si te ha gustado el vídeo, le puedes dar a la campanita de las notificaciones, suscribirte a Universo Laboral y comenta lo que quieras. Nos vemos muy pronto.